Hola a todos, ¿qué tal? Estoy por aquí hoy para haceros un vídeo que es sobre cómo enseñaros a utilizar la plancha para hacer variedad de cosas. Por ejemplo, hacer ondas al agua, hacer ondas surferas, hacer todo tipo de rizos, hacer, por ejemplo, formas. Porque, bueno, sabiendo esto puedes tener mucha variedad para luego hacer peinados. Entonces creo que os puede servir de bastante ayuda. La plancha que voy a utilizar va a ser esta, que es una plancha nueva que tengo que llevaba ya, muchos de vosotros lo sabéis, días pensando si me la quería comprar, si me merecía la pena o si no. Y bueno, incluso os pregunté opinión si alguna de vosotras la teníais y qué tal era. Y bueno, finalmente sí que me he decidido por esta. Pues si acaso luego me lo preguntáis, os lo voy a dejar ya dicho el modelo, que es el C2 de Coriolis. Yo lo compré a través de la web porque no tiene gasto de envío y porque si se te rompe la plancha te la cambian por una nueva siempre y cuando esté dentro de los 2 años de garantía. Esta plancha trae el regulador de temperatura en el cable, trae esta mantita para poder ponerla sobre ella y no quemar la superficie donde la dejas. El paquete trae esto también, que es para meter aquí el dedo índice y aquí el pulgar, ¿vale? Y los tienes así, es bastante manejable. Porque bueno, la parte de aquí arriba de la plancha pues se calienta y para no quemarte ni vaya a ser que vayas a tocar la plancha por cualquier cosa o la placa y te quemes, ¿vale? O sea, trae esta fundita para los dedos que la encuentro que está bastante bien. Y lo que me sorprendió es que vino con una mochila así como de hacer deporte. Yo no sabía que venía con esto. No me enrollo más, voy a hacer lo que venía. Lo primero es peinar el pelo para quitar los enredos y me voy a aplicar protector del calor por todo. Vuelvo a peinar para que se reparta del todo. Muchas de vosotras me preguntáis que qué hago después de ponerme el protector del calor, si me seco con el secador o qué hago. Nada, dejo que pase un minuto porque se seca muy rápido y ya me paso la plancha. Ya no voy a hacer un pupurri en el pelo, pero así lo veréis bien. Voy a comenzar con diferentes tipos de rizo y lo que voy a hacer es meter la plancha aquí, cerrar, a ver si se puede ver bien, cerrar y voy a hacer un cuarto de vuelta y voy a bajar poco a poco. Os voy a enseñar cómo queda este tipo de rizo. Queda un rizo bastante suelto, ¿veis? Una onda bastante larga, ¿vale? Y esto es girando la plancha un cuarto. Este, en vez de hacer el cuarto de vuelta hacia arriba, lo voy a hacer hacia abajo. Aquí cierro y un cuarto de vuelta y aquí voy bajando. Digamos que la parte de la raíz te queda con más volumen que en el caso anterior. Ahora lo que voy a hacer es un tipo de rizo más definido que los anteriores. Lo que hago es meter la plancha y girarla media vuelta, es decir, cierro y le doy media vuelta, ¿de acuerdo? Antes era cierro y un cuarto y ahora es cierro y media vuelta. Me pongo, cierro y voy a dar la vuelta hacia arriba. Voy a bajar. Si os fijáis, ahora el pelo queda en toda la parte de... toca toda la base de la plancha. Y como veis, el rizo queda mucho más marcado. Al hacer el medio giro hacia arriba no queda volumen en la raíz, ¿de acuerdo? Y queda un rizo así, más cerrado. Ahora voy a hacerlo de la misma manera, pero en vez de girar la media vuelta hacia arriba, la voy a girar hacia abajo, colocando la plancha así en horizontal. Cierro y aquí giro la plancha, media vuelta. Queda un rizo más cerrado, ¿lo veis? Y con volumen en la raíz. Ahora os voy a enseñar a hacer un tirabuzón. Lo podéis hacer o bien hacia afuera de la cara para que quede un efecto así, o bien lo podéis hacer hacia dentro de la cara. Pero eso siempre suele dar un poco más de sensación de pesadez por la cara y tal. Normalmente quedan más bonitas hacia afuera, pero bueno, también depende de lo que busques. Lo que hago es colocar la plancha vertical, cierro y giro hacia atrás, media vuelta. Y así voy bajando poco a poco. Voy haciendo tensión con el pelo, ¿vale? Yo aquí lo tengo sujeto y hago fuerza con la plancha para que el pelo se agarre y voy estirándolo para que coja la forma.
y cuando se suelta. Vale, ahora se ve más que es como un tirabuzón. El anterior que he hecho antes, si lo peinas, se queda más como una onda, y este si lo peinas se sigue quedando como un tirabuzón. Ahora os voy a enseñar cómo se hacen las ondas de agua, las ondas surferas, el zigzag. Pues nada, aquí en esta sección voy a hacer ondas de agua. Me voy a poner el dedal, me cojo el mechón y lo que hago es poner la plancha horizontal, así, cerrar, y lo que voy a hacer es ir bajando por el pelo con la plancha así horizontal, ¿vale? Y voy a hacer un giro hacia adelante y bajo un poquito, paro, giro hacia el otro lado, bajo un poquito más, paro, giro hacia el otro lado, bajo un poquito más, paro. Así lo voy a hacer en todo el mechón. Cierro, cuidado con la oreja, no os queméis. Cierro, bajo un poquito, paro, giro hacia el otro lado, bajo un poquito, paro. Sobre todo que no se os escape el mechón. Cierro, giro hacia el otro lado, bajo un poquito más, paro, giro hacia el otro lado, bajo un poquito más. Así, hacia el otro lado, bajo un poquito más, así, un poquito más, así, otro poquito más. Yo no me estoy viendo nada bien, pero espero que... ¿vale? Vale, veis cómo queda la onda, ¿no? Yo espero que se haya entendido cuando lo he explicado, porque esto es algo un poco más complicado de entender, pero bueno, todo es práctica, y como con la práctica se aprende, porque le coges el truco, pues nada, practicar. Vale, en este mechón de aquí voy a hacerme unas ondas surferas. No voy a hablar porque si no me distraigo y no me salen bien, pero ahora os las explicaré. ¿Se ve cómo queda la onda? Es muy típico de cuando vas a la playa y se te ondula el pelo naturalmente, por eso se le dice onda surfera. Voy a intentar explicarla mientras lo hago, no sé si me va a salir porque es un poco complicado explicarlo y hacerlo a la vez, no da tiempo. Pero bueno, lo voy a intentar. Cierro aquí, suelto aquí el pelo y giro hacia adelante, bajo un poco, paro, giro hacia el otro lado y hacia abajo, en diagonal hacia abajo, bajo un poquito más, paro, lo hago hacia arriba, bajo un poquito más, hacia el otro lado, bajo un poquito más, así y así. Ya os digo que esto es mucha práctica hasta que se le coge el truco. Ahora voy a hacer un zigzag. Para eso voy a colocar la plancha en vertical y voy a hacer como en las ondas de agua, que era para un lado y para el otro, pero en vertical. Entonces me pongo así y hago hacia un lado, bajo un poquito, paro, giro hacia el otro, bajo un poquito, paro, cierro hacia el otro lado, bajo un poquito, paro, hacia el otro lado, bajo un poquito, paro, bajo un poquito, paro, bajo un poquito y paro. Ya veis que si se hace con la plancha en vertical queda una onda en zigzag, digamos que queda plana a la cara. Ahora voy a hacer unas formas en curva en esta parte de aquí. Lo que hago es poner esta forma en el pelo, así, tal cual, ¿de acuerdo? Ahora veréis por qué, porque lo que hago es meter la plancha y cerrar tal cual con esta forma, voy cerrando y voy bajando. Ahora voy a girar el pelo hacia el otro lado, así, no sé si se verá, giro hacia el otro lado y cierro, voy bajando hacia el otro lado y así se baja hasta la punta. Mirad cómo se queda con la curva como la habéis marcado. Pues así se pueden hacer un montón de formas. Y ya por último lo que puedo enseñar, por ejemplo, es a sacar las puntas hacia afuera o meterlas hacia adentro. Tú metes la plancha, por ejemplo, bajas y donde quieres que la punta salga hacia afuera, pues simplemente lo giras hacia el lado que quieres la punta hacia afuera. Y por ejemplo, para meter una punta hacia adentro, lo único que hay que hacer es bajar
y ya donde quieres que gire, pues le das un poquito de angulación a la plancha y ya se mete hacia adentro. Pues nada, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya servido algunas de las formas que os he enseñado. Algunas son un poco más complicadas que otras, pero si se practican todas salen. Así que bueno, espero que os sea de utilidad. Pues nada, lo dicho, que muchísimas gracias por verme como siempre y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.